momentos olvidados en el tiempo. Son como el aire que se arremolina, se evaden del ardor de tu garganta. Son como mágicas infieles santas, te besan y a la vuelta te asesinan. Desde lejos de la música escuchas cantar aquel estribillo sin final. Desde lejos de la música escuchas cantar aquel. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3. Nos escuchás todos los lunes de 19 a 20 horas por plataforma Vox de Rosario 88.3. Por streaming, en vivo, estamos en Twitch, Vox FM, WOX FM, y en Kik, Vox 88.3. En la sesión de hoy nos acompaña Damián Andreoli, escritor y fotógrafo. Viene desde Arroyo Seco con un nuevo libro bajo el brazo. Un libro que cuenta historias de fútbol, pero no de cualquier fútbol. No del fútbol con estrellas tipo Champions, ni de las escuelas donde los padres sueñan colgados en un alambrado con que ese hijo, con que esa hija, sea Messi, sea la Tata Vives, y le hagan un contrato y de una vez por todas pegar un salto a la primera de acá o de allá. Estas son historias del fútbol que jugamos primero, del más libre, del fútbol de campito, sin límite, con arcos de medidas asimétricas que estimulaban la imaginación para saber si fue gol o si se fue afuera, sin horarios ni días, donde recién se terminaba cuando alguien decía gol gana y otro convertía. Y ya de noche, sin luz, nos íbamos para la casa, alegres o enojados. Y la revancha quedaba siempre para mañana. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Pequeños Elementos, temporada 3, 2025, con Damián Andreoli. En el barrio había varios que jugaban de novela. El campito fue la escuela, todos con la misma ilusión. El del fierro en el zapato, el que siempre gambeteaba, la esperanza solapada de llegar a jugador. Algunos que probaron no quedaron, algunos que quedaron no llegaron. Si llegaron en un montón, hemos soñado alguna vez de forma indiscreta ponerse la camiseta que más querés, pelear el puesto de
Leer este libro es abrir un álbum de fotos íntimas, es perfumar el baldío con la número 5 y la bici echada sobre el corazón del césped. Estos relatos hacen justicia poética sobre la infancia, sobre el barrio de todos. En esta vocación está nuestra lágrima también, nuestra emoción intacta y la autenticidad de una prosa sincera, respirable, limpia, en fin. El que lee estos textos gana siempre, por más que haya pegado en el palo y recorrido la línea sin entrar. En el prólogo del libro de nuestro invitado de hoy, Andrés Eduardo Pierucci, escribe así sobre Gol Gana, historias de fútbol de campito, de Damián Andrioli. ¿Cómo estás, Damián? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contento, muy a gusto por la presentación que hiciste, por las palabras dedicadas, por el tiempo. Y como si uno si no empiezo agradeciendo, no, es porque no aprendí nada de mis viejos. Entonces, el agradecer la invitación. Sé que hay un montón de personas que podrían estar en este lugar a esta hora y has decidido que esté yo hoy, así que para mí es un gran placer. No, el gusto es nuestro y el gusto es leer estos textos y otros y seguir, digamos así, la trayectoria de alguien que desde Arroyo Seco, desde Casilda, trabaja por la cultura regional, zonal, nacional. Eso me parece que es muy... En algo tan sensible como este último libro, de una pasión tan popular como es el fútbol para los argentinos, y un fútbol muy especial. Pero antes de entrar del libro, hablamos un poco de Damián. Hablamos un poco de Damián, Sí. de que sería la persona que vos tenés más cerca tuyo. Sí, la que convive todos los La días que- conmigo, La que convive con vos. que a veces es molesta, a veces es muy curiosa y que creo de que... ¿Te llevas bien con Damián Andrioli? Muy bien. Bien, perfecto. Por lo menos nos podemos mirar a los ojos No es poca cosa. y sentir que no nos debemos mucho o casi nada. Y eso lo hace ir liviano por la vida uno, sabiendo que si se puede mirar a los ojos a uno mismo, es mucho más fácil también poder mirar a los demás, ¿no? Un día un amigo discutíamos sobre religión y todo eso, toda esa ingeniería civil que se nos impone muchas veces desde niños, más para lo que hemos ido a escuela católica y demás. Y el juicio final, y qué era el juicio final. Upa. Y en un momento le dije, creo que el juicio final para mí es esto de poder mirar a los ojos sostenidamente a las personas con las que uno ha convivido toda su vida. Si lo pones en hilera y vos tenés que bajar la vista en ese paseo, es porque la verdad no laburaste muy bien el estar vivo. Y si la podés entonces, bajo esa premisa, casi como... No te digo que al despertar uno dice, tengo que hacer todo bien para poder mirar a los ojos. Pero en el paso de los años uno se fue acostumbrando a tratar de hacer lo mejor posible, o que está al alcance, para poder mirar a los ojos, principalmente a los seres más cercanos y más A queridos, los ¿no? afectos queridos. Correcto. Yo tengo una pequeña deformación profesional porque, viste, al ser abogado, digamos, ¿sí? El juicio final. No existe juicio final, digamos. Siempre hay otro juicio después, siempre Claro. hay algo... No hay juicio final. Claro. Sería una cosa así, eso, pero está bien lo que vos hacías referencia. Esta parte de la charla, de la conversación, sería Introducción a Arroyo Seco 1, porque, Bien. viste, nosotros cuando viene un invitado de Rosario, de alguna ciudad que conocemos más, tenemos algunas ventajas. Acá el que más conoce sos vos. Entonces, ubicame geográficamente tu infancia en Arroyo Seco, si es en un barrio, de qué lado de una vía, dónde te ubicamos. Bueno, ¿En aquel momento o ahora? Sí, claro. después? Bueno, Arroyo Seco es un lugar hermoso, del cual me encanta hablar, lindo, y a veces exagero en eso, pero sin querer. Hace muy pocos días vino un matrimonio de artistas de Merlo que no los conocía, Gerardo. Compartimos una noche en un bar, pero con mesas separadas de espaldas, y nos enteramos posteriormente que habíamos estado en ese mismo lugar. Y era un escritor muy talentoso, Pucci García, y la esposa una bailarina divina de folclore, con una relacionada al poeta de San Luis más reconocido, que es Antonio Agüero. Ajá.
Y él tenía una gran admiración, tiene por Agüero y tiene una obra relacionada. Entonces yo dije, yo no puedo llevar a mi pueblo a Merlo, a mi pueblo entero a Merlo, a que conozca esto que yo vi, tengo que traer a alguien de allá. Lo llamé, no me conocía, vino y tuvo 3 días en casa y cuando se fue, dijo esto que te voy a decir a vos. Damián casi me hace creer que Arroyo Seco es un lugar perfecto. Muy bien. Por Bueno, esto yo creo que lo llevé a los lugares que yo considero perfectos. está bien. Debe haber lugares imperfectos en mi pueblo que seguramente yo lo esquivé, Sí, traté uno- que no lo vea. uno sabe esquivarlos, por lo menos. Por lo menos. Bien. Arroyo Seco, bueno, geográficamente se encuentra emplazado en el sur de nuestra provincia, sigue perteneciendo al departamento Rosario, obviamente. Yo en la secundaria me ría mucho porque estamos a la misma distancia de Rosario que de San Nicolás, provincia Ajá. de Buenos Aires. Y todos sabemos el concepto que hay nacional entre el porteño y el rosarino. Ujú. Y nosotros estamos en la mitad. No tenemos el yeye, pero Pero- no tenemos la S al final. Pero el nicoleño tampoco, Tampoco es es porteño. porteño. Perdón, Tampoco voy a por- defender a unos amigos. Tampoco Tengo muchos porteño, al amigos San contrario, Nicolás. se sienten mucho más santafesinos, Sí. incluso en su estilo de vida y Y, demás. y además porque normalmente hacen una vida más vinculada a la ciudad de Rosario que a la ciudad de Buenos Claro. Aires, por cercanía, Pero por aparte de eso también, la gente que viene a estudiar acá pero y no demás. solamente eso, sino una vida más tranquila de Sí. siesta, por Sí. ejemplo. Y Arroyo Seco tiene eso, dependiendo mucho del cordón industrial, más que nada metalúrgico, Villa Constitución. Ahí me tocó, yo soy hijo de metalúrgico y ama de casa, de los años 80, nacido en plena dictadura, con una fábrica de Asindar tomada, con un escenario. Mi papá noches enteras dentro de la fábrica. Crecí rodeado de libros y de revistas relacionadas al fútbol. Yo tenía el club que hoy por ¿Y quinta el generación- barrio? Bueno, me dijiste en qué El barrio sí era hay el de un- la vía para acá, de que la yo vía llamo el para de la acá. vía para acá, al de los pudientes. Bien. De lo cual no reniego, pero siempre sentí el pertenecer del otro lado de la vía. Incluso hasta el día, me fui a vivir ahora de grande al otro lado de la vía, donde está mi club el club que más representa los valores que me identifican, ¿Qué es el Atlético? el Athletic. ¿Cuántos clubes hay ahí grandes en Arroyo? Atlético. Y Athletic, Unión y Unión. Talleres. Ah, Y ahora está Talleres. Rosario Central, Que que tiene tiene la la ciudad- sede, la ciudad allá. deportiva Sí. allí, y después un club náutico que es el Robin. Ahí me identifica la historia con Athletic, porque en muchos espacios del club tiene nombres de familiares míos, incluso el de mi papá, el escenario, la secretaría el de mi tío, la cancha de pelota paleta de mi otro tío, la tribuna de mi padrino, digamos, hay un contexto ¿La muy cancha familiar. Athletic tiene nombre? La cancha Athletic se llama Gavino Machuca. Venga. El Gavino Machuca, una cancha hermosa, una de las primeras que fue en el 85, fue cementada las tribunas. ¿Y Gabino Machuca fue jugador o dirigente? Fue jugador. Porque podía, viste que Fue jugador. los nombres tienen que ver a No, veces. fue un jugador, nacido en el pueblo. Hoy el arquero, estamos hablando de casi 100 años atrás, hoy el arquero es de apellido Machuca, o sea que hay una descendencia muy fuerte ligada al club. Y Gavino Machuca pudo estar en la inauguración del estadio donde se le pone su nombre. Ya le faltaba una pierna, recuerdo. Tenía una pierna putada, Gavino Machuca. Eso fue en el 85, yo era muy niño. Era pero, chico, muy sí, chico. vino Boca Junior a jugar en ese momento. Y Renato Cesarini, 85-86, porque la selección argentina estaba por ir al Mundial, lo había salido Antes hace del poco. Mundial. Vino Justi, recuerdo. Y hay una vivencia muy de barrio, muy de club, de ese club que cuando hay inundados el club abre las puertas, que el club es el club del que no tiene, entra igual. Entonces eso me identifica mucho. Y si a eso le sumás una cuota de que yo era del lado de acá, y para ir a ese club tenía que cruzar a los 6 años vía y ruta, Caramba. o sea, era un ser atletista, ¿viste? Era sí, bien sí. atletista. Sí, era tenías ir a- que sentir. Yo estaba rodeado de otros clubes y mi mamá me mandaba, mi viejo, o sea, la obligación era cruzar la vía y la ruta e ir al club que teníamos. En una época que compromiso. todavía existían algunos más ferrocarriles que ahora, porque es antes de los 90, así Claro. que había más, Claro. mayor ferrocarril. Bueno, la ruta siempre es compleja,
Era como ir a Europa. Imagínate, Era para como la ir a altura Europa. de un niño de 6 años o para el pedaleo, Sí. era ir a otro pueblo. Sí, sí, totalmente. Era ir a otro pueblo y te llevas la gorra, te llevas el pañuelo, en ese momento eran pañuelos de tela. Recuerdo a mi mamá decirme, darme todos esos consejos, ojo la vía, ojo la ruta. ¿Te llevabas mejor en el como ámbito en la escuela o en el club? En el club. Y porque creo que he tenido unos formadores sin títulos, porque comúnmente en esa época eran padres de algunos compañeros o personas de la edad de nuestros padres que bajaban del colectivo fabriquero y en vez de encarar el empedrado para su casa, elegían el empedrado para el lado del club a enseñarle a un grupo esa bandija a esto de jugar, de patear o de vivir con la pelota. Y digo por qué el club, porque tengo fotos de cumpleaños de 6, 7, 8, 9 años, y los que están en la foto no son ni del barrio ni de la escuela. Ujú. Son los de los pies del Los, club. ¿viste? los amigos del club. Sí. Entonces, y ahí se forma equipo. Yo pertenezco a la clase 79, a la olvidable clase 79, que no ha ganado 2 partidos seguidos, pero Por eso será recordada. no, ¿sabes por qué va a ser recordada? Porque el día del cumpleaños uno invitaba a los del club. Ah, claro. Y hoy, 40 años después de eso, Se sigue juntando nos con seguimos esos amigos. juntando y las categorías del mismo club que han salido campeones no se juntan. O sea que nada tiene que ver el éxito deportivo con el azar, entrelazar valores. Digo, hay cuestiones de padrinazgos entre nosotros, muy pero muy interesante, que yo valoro muchísimo y el mérito se lo doy a esos profes. A los formadores. Sí, correcto. Lo que es la formación, ¿no? Correcto. No la formación en cuanto a si aprendiste a patear mejor con la derecha o con la izquierda o sabés jugar mejor a la chique, sino en cuanto a la formación humana. Humana. En Humana. cuanto a esa cuestión de inclusión, de contención y de ser abarcativos. La canción que elegiste para la antesala de esto habla que Justo. llega uno Y sí, entre un montón. Entonces, mínimamente, tratemos de ese montón, no arruinarle la infancia, sí. por generarle el llegar a algo casi dificilísimo. Te salto un poco en la línea de tiempo, vuelvo después. Te he leído justamente opinando sobre esta cosa de qué es el éxito, cómo se le exige hoy a veces, esto que decíamos a veces al comienzo, ¿no? A los chicos, a los 7, 8 años, toda una carga sobre lo que se le pone. Tenés que ser triunfador, tenés que pasar por encima del otro. Bueno, viste que es como una proyección a veces de anhelos personales que se van sobre los hijos, toda esa cuestión, ¿no? Y nosotros crecimos, mi generación creció, a mitad de camino nos atraviesa la televisación del deporte, primero por Teis Sport, después por ESPN, después llega la PlayStation. Nuestros hijos crecieron en un mundo real virtual, de tener todo al alcance del teléfono, de la pantalla. Entonces nos vamos todos enviciando en esto de que ya no queremos jugar en la primera del club, del barrio. No, está muy por Pero encima. Exactamente. La vara está muy por encima. Después la realidad dicta que la vara que vamos a levantar somos los que terminan de empleado en el peaje o en la caja del chino de la vuelta, porque es muy difícil llegar a ese lugar. Ahora, esa generación, incluso la chiquita, la nueva, nuestros hijos, le vamos trasladando nuestras frustraciones incluso. Y mi hijo practica básquet y yo no veo una mercancía. Obviamente. Y amigos míos que tienen a los hijos de la misma edad que practican fútbol, ya olfateás en el diálogo. Digo, a 7 años y creo que el año que viene me lo llevo a Newell's. ¿Para qué? Claro. ¿Para qué lo vas a sacar de este club hermoso al cual viene en bicicleta a jugar con sus amigos? Y se enamoró de la piba en la colonia del club. ¿Para qué lo vas a llevar a Newell's Central a los 8, 9, 10 años, viste? Sí, sí, O sea, que es muy chico todavía. es muy y- chico. Entonces vos olfateás que ya hay un semiprofesionalismo, porque le dijeron que juega bien, porque ve que juega bien.
Sí, sí, sí. Pero A lo mejor el mejor jugador del mundo y tiene esa posibilidad, sí. Pero también a una edad de que después Se pierde otras cosas. se pierde otras cosas, después se nivela mucho en físico, Sí. después pasan un montón de cosas. Después te agarra el Después. puente de Pasacalle, que es la discoteca más grande de Sudamérica, que está montada en mi ciudad, que le ha hecho tibia y peroné a la mayoría A de los todos. futuros futbolistas, ¿viste? ¿Futuros o presentes? No, presentes, futbolistas? ¿viste? Te agarran 2 noches Sí. seguidas en el boliche, tibia y peroné. Sí, sí, Chao. sí, sí. No, es muy complejo todo esa cuestión del profesionalismo, de la cantidad de gente que tiene condiciones, llega o no llega. Vos recién decías, a nosotros nos agarró la televisión. Yo soy de una generación anterior de la imaginación en el fútbol, porque no veíamos fútbol por TV y lo escuchábamos por radio. Si ver un partido de Maradona era enganchar del Nápoles, No, a lo sí, mejor. no, ni mucho antes todavía, Claro. mucho antes todavía. Entonces era pura imaginación, porque vos escuchabas al tipo de la radio que te contaba y vos te imaginabas la cancha de Huracán, la cancha de Boca, no había, ibas de visitante porque eras chiquito y te quedabas ir de local, ¿no? Pero empezabas a determinada edad, ir de local, si no te llevaba tu viejo ibas solo con amigos. Y bueno, pero para mí la escuela primaria es una escuela de imaginación del fútbol a través de la radio AM. Entonces ese relato del fútbol, y entonces uno proyectaba cómo era la cancha tal o la cancha cual, porque no se veía. Hoy vos ves fútbol de cualquier parte del mundo, donde quiera y como quieras, a cualquier hora del día, y si no lo viste lo retrocedes y lo podés ver, aunque no hayas estado a esa hora Tal viendo cual. el partido de fútbol. Tal cual, qué aburrido. ¿Viste? Qué ¿Viste? aburrido. tener No toda hay lugar para la imaginación. No, qué aburrido. ¿Cómo, No hay lugar cómo para los la chicos no van a imaginación. decir, ¿y ahora qué hago, pa? Y sí, Con todo eso. es así. Y bueno, y va de la mano, digo, el desarrollo inmobiliario, porque si no nos quedamos solamente con la tecnología, ¿viste? Y digo, en un pueblo como el mío, uno no está en contra, Gerardo, del desarrollo inmobiliario. Naturalmente. Estamos de acuerdo, eso no está en el debate. Lo que sí sabemos que cuando se habla de impacto ambiental, no se habla del impacto ambiental, social, de lugares de encuentro, y se destina siempre un lugar entre tantos al espacio verde, que incluso no está destinado al juego, está destinado a un juego de una cierta edad con una placita con jueguitos. Pero ya no están los arcos, ya no está más la canchita de la iglesia, el Pero baldío. pasa en Rosario. Me imagino. Pasa en Rosario Me exactamente imagino, igual. me imagino. Esto Debe lo ser hemos- peor incluso acá. lo Debe hemos ser dicho. más adelantado. Hoy los barrios, en mi pueblo, los barrios son verticales. Cuesta encontrar en 30, 40 años esos lugares donde vos ibas regularmente a jugar al fútbol, de campito, donde campito. ponías 3 remeras, 4 remeras, y se juntaba gente que estaba alrededor de la cancha, que invitabas a jugar. Diferentes que eran desconocidos, edades. diferentes edades. Una canilla para tomar todos agua. No había horario. Al no haber horario uno puede experimentar. Al no haber presión uno puede equivocarse 100 veces hasta que salga. Rico contra pobres, descalzos contra tapones de acero, cualquiera le gana a cualquiera. Hoy los niños van al club 1 hora y ahí no se experimenta. Claro. Es una clase particular. Está mecanizada. prácticamente. Está mecanizado, por eso el fútbol está tan parejo. Y hay muy poco por hacer. Y hoy le parece que el dinero que compra todo puede armar un equipo. Y hoy corriendo y luchando en parejas, porque bueno, esa improvisación, esa cosa mágica, esa cosa especial es tan difícil de conseguir. El ¿no? zurdito, el 10. Sí, El que rompe líneas. sí. Eso pasa si vas a ver la liga del sur, si vas a Sí, en el ver la campo cañadense, pasa. si vas a ver la Sí. casildense, si vas a ver la rosalina, o si ves el fútbol de primera. Sí, totalmente. Más o menos todo el mundo totalmente. juega Hoy igual. Sí, los equipos de la Liga Regional del Sur son semiprofesional, no en el cobro de sueldo, en el entrenamiento. Sí, sí, sí. O sea, hoy mi hermano es entrenador de arquero, mira 4 o 5 videos de cómo se entrena en Europa y entrena de la misma manera en Athletic. Claro. O sea, Y decime, antes de la pequeña pausita de las 19:30, ¿y cómo era Damián Andrioli, ese habilidoso delantero
en Atlética Arroyo Seco. Un extraordinario exponente de matungo. Así considerado de esa manera. Los chicos, pero tenemos que traducir la palabra matungo, Matungo. porque la Bueno, joven un pisahuevo generación... tampoco. No, un tronco, eso- un perro. Un perro. Pero un perro con perseverante. Un perro romántico. Románticamente, Un romántico del fútbol. perseverante. Sí, románticamente perseverante. Muy que no bien. le importaba lo que bajaba de la tribuna. Pero Sino vos le eras gustaba. delantero. Yo era delantero. Vos delantero, de número delantero. 7. Eras un Un Houseman. derecho. Un Houseman. Un derecho de medias bajas. Bien. Un René Houseman Así de medias es. bajas, mal alimentado como René, que varias veces ha escuchado, sáquenlo a Andrioli que le falta una costeleta. Estamos charlando y presentando este libro que se llama Historias de Fútbol, Campito Gol Gana. La expresión gol gana me parece, pero vamos a volverse en la segunda mitad del programa sobre la expresión gol gana porque abarca otras cuestiones, a mí me lleva para otros universos, no solamente para el universo del fútbol. También es escritor, es fotógrafo, es de Arroyo Seco, se vino de Arroyo Seco para conversar en esta tarde de Pequeños Elementos. Escuchamos algo de música, vamos a la pausa y volvemos con Damián Andrioli en Pequeños Elementos, temporada 3. Nicolás Covelli. Queremos homenajear muy humildemente al Diego. Espero que les guste. Vamos. Golpearon la puerta de la humilde casa, la voz del cartero muy clara se oyó, y el pibe corriendo con todas sus ansias al perrito blanco sin querer pisó. Mamita, mamita, se acercó gritando, la madre extrañada soltó el piletón, y el pibe le dijo sonriendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonero, un Martino, un Boyer. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera. Yo sé que me espera la consagración. Dormía el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto y están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos se enfrentó al arquero y con fuerte tiro quebró el marcador. FM. Vanguardistas, innovadores, cosmopolitas. Wax FM. Estas empresas auspician el siguiente segmento en Vox 883. Cervezas, Calver, carpintería a medida en fenólico, EMG, Arquitectura del Mueble, estudio contable, MHD, María del Huerto Dondo, limpieza técnica para la industria, NB, Limpieza y Mantenimiento, logística, depósito fiscal, Transtotal, neumáticos y servicio, GA, calefacción, Euler, consultoría en gestión de beneficios promocionales, Schauen, planificación de eventos, Jule, productos eléctricos. Electricidad Serra,
Desde Rosario, Santa Fe, Argentina. Estás escuchando Vox FM. WOX FM. Casi son las 5 de la tarde. Guaidó vuelve al barrio donde ayer jugaba descalzo a la pelota. Después de la hora de comer, si es que había, un pibe le acerca una estampita y ella mira queriendo entender si alguien los protege desde el cielo. ¿Por qué no lo hará aquí también? Y por eso quiso ser un campeón y se puso a pelear. Cada piña era un plato de comida y las lágrimas que corren por su piel le acarician tantos golpes de la vida. Los recuerdos pesan demasiado. Domingo les cuento que en mi pueblo, Arroyo Seco, 30.000 habitantes, como el triste número de desaparecidos de la dictadura de nuestro país, a un sabandija, un morocho del barrio se le dio por el boxeo, le decimos el mono, el monito Cuello, pero que va a pelear bien el pibe, si vive la vuelta, pero ¿qué va a pelear si vive la vuelta de mi casa? Encima conocemos a la familia, las primeras peleas se las ganó todas por nocaut, las primeras 15, la mayoría antes del tercer round. Entonces, ¿qué va a pelear lindo si le ponen paquetes de hierba enfrente? Después empezamos a decir que Mirko, el mono Cuello, ganaba antes del tercer round porque no tenía estado físico. Tiraba todo en 9 minutos y después Piltrafa se quedaba sin energía. Y sigue el pibe, che. El sábado en Las Vegas iba cobrando lindo, tenía enfrente a un mexicano de esos que le tenés que pegar un tiro en el pecho para que apoye la rodilla en la lona. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? En el último round el Mirko, el de mi barrio, sacó de adentro el pueblo y el pasado, sacó a su hijo y a su padre, miró fijo, ojos de su madre que estaba a miles de kilómetros de Las Vegas, y le hizo clavar 2 veces en la rodilla en la lona al talibán mexicano. 2 puntazos al hígado, se apagaron todas las luces. Yo lo grité como un gol, un golazo. Un golazo, como dijo él en un reportaje, un golazo de Campas en el último minuto final contra Newell's. Y eso que Mirko vive a la vuelta de mi casa. No debe pelear muy bien. Encima dicen que la próxima pelea va por el título del mundo. Como le gusta a la gente soñar al... ¿Qué va a pelear lindo el Mirko? Si vive acá nomás, en la otra cuadra. El texto de nuestro invitado de hoy, Damián Andrioli, la voz de nuestro tan querido Jesús Emiliano, a referencia de las fotos que veíamos, para los que nos siguen en vivo, del boxeador de Arroyo Seco, de Mirko Cuello, hace poquito que fue esta pelea y este texto que escribiste vos. Y emocionante porque, bueno, se junta la radio siempre en el medio, generando ese clima hermoso de la mano de la voz de Jesús Emiliano, tirando estos versos escritos de un solo trazo, irresponsablemente, porque la verdad que no maceró, no se corrigió, se lo mandé en el mensaje de texto que le escribí y lo tiró al aire y tuvo una repercusión tremenda porque el Mirko, como yo le digo, lo comparte en su red social. Imagínate que Mirko tiene seguidores por todas partes del mundo y bueno, se generó un clima muy pero muy lindo de un pibe bien de barrio adentro, bien de
del barrio de Cuneta, de Zanja, de Gallinero, de Canoas en la Vereda, de la Baja Italia, el barrio de la Baja Italia, de los de la Vía para allá, donde incluso, bueno, hoy tiene con su papá, tiene el Cuello Boxing Club, que lo ves entrenar y la verdad que es imposible después no subirse a guapear a un escenario en Las Vegas, a un ring, cuando vos guapeás en las condiciones que están guapeando ellos, a cielo abierto en invierno, a las Claro. piñas puras de uno de los deportes más cuestionados, que no se juega, porque el boxeo no se juega. Yo no escucho a nadie que diga voy a jugar al boxeo, yo voy a subir a una pelea. No. Pero bueno, considerado deporte, debo decir que es uno de los deportes de un entrenamiento más lindo, de lo que uno también se ha criado con eso, porque a mi papá le gustaba muchísimo el boxeo, al pueblo entero le gusta mucho el boxeo, y el Mirko, que está tan cerca de coronar, un pibe que ha sido tan cuestionado porque por esto que decía el texto, le ponen paquete, está todo armado, ¿dónde va a llegar? Si vive a la vuelta de mi casa. Aparte iba a la vuelta de mi casa. Y conmigo con la literatura fue pasando algo de eso. ¿Qué va a escribir lindo, Damián? Si iba conmigo a la escuela. Sí. Y después te ven en la TV pública uruguaya o te escuchan en un programa de radio de Rosario y se empieza a valorar eso. Que no lo critico de quien no lo haga. Pero en los pueblos siempre hay que demostrar que el cruce que hay que cruzar los Andes para ser un destacado, ¿viste? Bueno, pero eso pasa no solamente, ¿viste? También en las ciudades, en algún momento a Rosario le ha pasado de que grandes artistas han tenido que ir a Buenos Aires a desarrollar su carrera, es verdad. porque, bueno, si no tenían el espacio o el lugar, y hay otros que han quedado en la ciudad y desarrollan su carrera desde aquí. Es cierto que hoy tecnológicamente hay una serie de posibilidades que a lo mejor en la década del 60 y 70 no las había, porque hoy la influencia de la tecnología es muy importante, y hoy vos grabás un tema y lo subís a las distintas plataformas y llega a Japón. Sí. Y antes grababan un simple, y no había para grabar en Rosario. Y si no pasabas por Buenos Aires... No pasabas. No pasabas. El escritorio estaba allá. Totalmente. Bueno, hay cuestiones de que sí. Digo, el cine si no se graba en Buenos Aires no es cine. Sí, es sí, increíble. Sí. Aunque acá, por ejemplo, hay algunos Postiglione, Néstor Zapata, digamos, las películas de Arteón y demás, que se han realizado en la ciudad. Molina. Y que, bueno, el N. Molina. Sí, por supuesto que hay. Nosotros estamos con un proyecto local muy interesante en base de los 11 cuentos de Golgana, que ya cedimos los derechos a una productora rosarina, con la única condición de que se filme íntegramente los 11 capítulos en la provincia de Santa Fe. Bien. ¿Viste? ¿En distintos lugares de la provincia? Sí, cualquier lugar, pero que sean en pueblos de la provincia. Bien. El primero se va a rodar en General Lagos, acá bien, cerquita. cerca tuyo. Sí, cerca de están ahí en el medio, pasando por Ester. Porque está basada la historia ahí, que es el hombre que sembrara pelotas. Y bueno, está muy lindo que la provincia ser profeta en su lugar, ¿viste? Y poner esto en condición que a lo mejor se llegue a ver en alguna plataforma a nivel nacional y nace en un pueblito chico. Digo, y algo que no hay que pasar por alto, la literatura, la escritura más que nada, es uno de los actos más solitarios de la rama artística. Uno puede escribir de día o de noche, pero en tranquilidad y en soledad. Uno puede escribir si fuma o no fuma, o con café, o con whisky, o con música, pero en soledad. Uh-huh. Pero no existe, si no pasa esto que le hiciste vos, comprar el libro, leerlo. Después lo colectivo, es uno de los actos más colectivos del arte, después que lo escribís. Sí. Y puede llegar a cine, puede llegar a fotos. Te lo he leído también y yo participo de ese criterio, digamos. Este programa, digamos, que uno hace solito, digamos así, después necesita de toda una serie de colaboradores que son los que suben a YouTube, que suben a las redes. Cuando hicimos el libro el año pasado, 10, 20 personas, los lectores anónimos, los lectores conocidos, los correctores. Totalmente. ¿Cómo llega la literatura en ese jugador, en ese delantero matungo, símil René Hausemann de Arroyo Seco? ¿Cómo llega la literatura hacia vos?
Yo creo que casi por eso, por ser más jugador de fútbol, si no estaría jugando, estaría como director técnico de periodista deportivo. Entonces se unen dos pasiones hermosas. Lo que a mí me arrima a seguir teniendo relación con el fútbol es la gana de ir a ver un partido de liga y observar, y ahí están todos los cuentos que a vos se te imaginan. Sí. O ir a un pueblo a presentar el libro y traerte una historia de ese pueblo. Hace poco fui a Hugues, por primera vez iba a Hugues, donde está, bueno, nuestro gobernador es de allí, sí. Nacho Escoco es de ahí, el presidente del club. Claro, el presidente del Hugues Fútbol Club. Y se venden muy bien libros, y mi libro tiene, bueno, vos ya lo tenés en la mano, tiene mi número telefónico. Ah, lo leí por ahí. Que me pareció algo excelente hacerlo, osado, arriesgado. Pero como al principio íbamos a hacer 100 libros para amigos. Pero bueno, después el Barrilete remontó, lo perdimos de vista y se vendieron un paquete de libros en todas las provincias, en países limítrofes. Entonces uno va recibiendo mensajes. Y es interesante, la gente cree que es interesante para que el lector hable con el escritor. A mí me parece interesantísimo lo opuesto, que yo lea con el lector, con quien me lee. Que me puede criticar, me puede preguntar, puede despejar dudas y demás. Y una señora de Hugues me dice, nene, todas las historias de tu libro pasaron en mi pueblo. Claro. Y eso fue un premio. Y porque es como que esa frase de que el pequeño pueblo representa una universalidad. Correcto. Y cada uno... Y si vos salís de lo que es Rosario, pero vas a cualquier lado, no sé, vas a María Susana, a Piamonte, a Córdoba, Nottinger, cualquiera de las ligas que están por acá cerca, y lo que uno conoce, y etcétera, etcétera, Figuera, etcétera. Correcto. Bueno, cualquiera de las historias podía haber ocurrido ahí. Eso, que la base de este libro... Pinta tu aldea y pintarás el mundo entero. Una de las bases de este libro fue al temor de publicar, que es el temor de publicar es inmenso, primero porque no hay marcha atrás, segundo porque los años pasan y uno puede avergonzarse en el futuro del presente actual. ¿Vos sabés corregir mucho lo que escribís? Yo lo entrego. Confío mucho en mis correctores, discutimos punto y coma, pero confío mucho mis correctores tienen un ojo romántico, un ojo nostálgico, un ojo que abraza más la verdad que queremos contar. Y yo cuando doy talleres literarios, invito a que escriban con errores si no saben, y que después alguien lo corregirá, pero que no pierdan de vista el sacar el arte de afuera por el miedo a la H. Es preferible escribir con errores a no escribir. No escribir nada. Después, bueno, de publicar es otra cosa. Uno relaciona mucho al escritor con quien publica un libro y no tiene nada que ver en absoluto. Yo fui 20 años antes escritor que el haber logrado el título con la edición posterior. Pero, se lo muestro a Rafael Bielsa. Vi en el reportaje que te hicieron ahí en el Eslabón. Le muestro a Rafael Bielsa porque tengo un contacto, porque lo había escuchado una vez en una radio de Buenos Aires hablar de un jugador de fútbol que es vecino mío. De Arroyo Seco. De Rienzo. Que jugaba de 4 en Newell's. En Newell's del 71. Correcto. Que es el lugar más cercano por donde pasó la pelota en la Palomita de Pollo. O sea, hay todo... No quiero recordarlo. Hay todo un... Está en la foto. Él está en la foto. Él fenó y sale en la foto. Exactamente. Ya imagínate, en una región futbolera como esta, pasaban los años y eso iba creciendo y demás. Ricardo fallece, era de mi club, es el máximo exponente en AFA que sacó el Arroyo Seco Athletic Club. Yo propongo en comisión directiva que la platea, la popular de cemento lleve su nombre, y bueno, empiezo a engalanar ese acto que me tocaba a mí llevar adelante, con la voz de Alfio Basile, que jugó con él, con Miguel Brindisi, fue dirigido por Menotti, bueno. O sea, él estuvo en el Huracán del 70 y pico. 74, creo. Después de Newell's se fue Huracán. Sí, se fue para allá. Y recuerdo que Rafael Bielsa, en una entrevista que le hace Alejandro Apo con el cuento de Fontana Rosa de 19 de diciembre del 71, y él habla del papero de Rienzo, que era un exponente extraordinario, un jugador. Él en ese momento era canciller de Chile, y yo osadamente le mando un mensaje, me contesta y se quiere participar del acto con un audio, va a mandar un audio y no un video. Entonces me queda ese contacto. Cuando sigo escribiendo, todos conocemos la pluma de Bielsa y su conocimiento literario y futbolero.
Entonces me animo a mandarle un archivo Word por WhatsApp. Él venía de un pozo operatorio, le caía el dedo, todo esto, y me dice lo siguiente, me dice, gringo, vos escribís más sobre esto, sacale lo coloquial, lo coyuntural, sacale Arroyo Seco, sacale Figuera, sacale Athletic, y esto se lee hasta en Uruguay, me dijo. Y se terminó leyendo en Uruguay, ¿viste? Se terminó leyendo en Increíble, Uruguay. increíble. Y bueno, y eso dio a que sean 11 los textos, como 11 son los jugadores que ingresan en una cancha. Si te queremos ubicar en las redes, hoy te buscamos por Instagram. Por Instagram, que es la red social que incluso más movimiento está teniendo, es mi nombre y mi apellido, Damián Andreoli. De ahí se puede pedir el libro está en librerías de Buenos Aires, en librerías Fanáticos, también ahí. Acá está en una librería de Rosario. En Gato Eterno. En Gato Eterno. Ahí en calle Ceballos, entre Corrientes y Paraguay. Una cafetería, librería. Sí, una que es librería una bar, sucursal que está en Venado y está en Rosario. Tuerto, hermoso. Estuve presentando el libro en Venado Tuerto. Estuviste por todos los lugares. Por toda la provincia. Por todos los lugares. Re lindo. Sí. Lo que vamos a ver y escuchar ahora tiene que ver con otra historia. Viste que apareció el boxeo, apareció el fútbol, pero hay otra historia que tiene un sentimiento muy profundo. Y te vamos a preguntar después que veamos este pequeño video. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Mi ilusión era hubiera estado enterrado con nosotros, esos 65 días. A ver cómo veía la guerra. Yo pienso que vos diciendo esas palabras nos juro hasta perder la vida y lo llevás siempre adentro. Eso no. De hacerlo hasta perder la vida si fuera necesario. Bronca e impotencia. Eso me define todo. Creo que fue una desgracia argentina. Lo que escuchamos recién es parte de un documental donde Damián participó como director y productor, documental audiovisual Malvinas, la mirada de una ciudad, que recibió importantes premios provinciales y nacionales. Estamos en el mes de abril, hace poco fue 2 de abril. Bueno, me pareció que también era un aporte del escritor, del fotógrafo, que tiene que ver con testimonios de soldados que eran de Arroyo Seco. Sí, es una perla, digo. Viste que empezamos hablando de lo que es la elipsis también del reportaje. Me dijiste, ¿quién es Damián? Y yo dije, un hombre, un niño curioso. Digo, esto nace de la mala educación. De la mala educación no que recibí de los docentes, sino de la mala educación que el Ministerio de Educación se trató de no contarme. Uh-huh. Y mi curiosidad me llevó a descubrir... Por conocer. Claro, me llevó a descubrir que en mi pueblo... Porque vos tenías 3 años cuando fue la claro, no tenía, me podrían haber contado cualquier cosa, yo una verdad que no tengo registro. Pero me entero de que en mi pueblo, que en ese momento tenía 20.000 habitantes, tenía 11 veteranos de guerra, que es un numerón. Altísimo. Altísimo, altísimo. Entonces empecé a averiguar, empecé a estudiar sobre la gesta de Malvinas y descubro que mi médico pediatra, el cual me atendía hacía 20 años, era el encargado de la sanidad del Santísima Trinidad. O sea, el barco que desembarca a los soldados el 2 de abril, incluso a Giachino, el primer muerto, el primer soldado, era de carrera. Era coronel, creo, general. Y empezamos a tener casualmente mañana, a las 9 de la mañana, nos vamos para Coronel Bugado con este médico pediatra, Oscar Romanini, y con otros veteranos de guerra. Esto tiene 20 años, y sigue dando vuelta, y mañana no es 2 de abril, Gerardo. Y eso es muy interesante. Pero sostener viva la memoria, así como nosotros este año
Yo los lunes que son feriados no hago programa. Pero este año fue el 24 de marzo, el lunes. Claro. Hicimos un programa que se llamó Canciones del Nunca Más. Lo vi, lo escuché. Y entonces, el tener presente las cuestiones que hacen a la memoria, a la verdad, a la justicia, a la reivindicación de los que pertenecemos a una generación que puede llamarse genéricamente Generación Malvinas, porque yo tenía 18 años en la época tranquilamente pude haber sido sorteado, y tengo amigos que estuvieron en Malvinas también. Entonces eso nos llega muy, muy, muy de cerca, ¿no? Entonces, este documental que habrá cumplido 20 años, pero sigue vigente en el sentimiento popular, porque la causa Malvinas es una causa que cala hondo en la historia, y está bien para todos aquellos, como nuestros hijos, que no vivieron aquel momento, para tenerlo presente y para que puedan ver aquello que ocurrió con los que estuvieron allá peleando y en qué condiciones estuvieron allá en ese momento. De los labios de los propios que estuvieron, ahí te lo cuentan ellos mismos. Y sus familiares. Vos fijate que el documental, esto de querer tanto a su patria chica, que es el pueblo donde uno nació, yo estaba muy contaminado de Malvinas con la mirada porteña. Digo, ¿por qué no? Y en todos tenemos una contaminación. Correcto. Si tenemos 11... Porque consumimos mucho. Totalmente. Pero digo, ¿y cómo vivió el interior, el mal llamado interior del país? Y incluso el interior pequeño, de tierra adentro, este tema. Y no fuimos a hablar solamente directamente con los veteranos, sino con las madres de los soldados. Claro. ¿Cómo? En un momento que no había tecnología de comunicación, que en mi pueblo en el 82 había 10 teléfonos. Digamos, o sea, hay una historia muy cargada atrás de eso. Y bueno, y esto de entender de que desde el pueblo se pueden hacer grandes cosas. Este documental se pasó durante varios años en Francia, por ejemplo. Fue premiadísimo. Y salió de una pieza llena de humedad, Gerardo. Eso. Pero bueno, así se hacen las cosas. Correcto. La anécdota personal de Malvinas, un amigo de la secundaria estaba haciendo marina desde el año 81, y me suena el teléfono fijo en mi casa, y un domingo a la noche y escucho y me dice: Gerardo, anda a avisarle a mis viejos que me embarcan para Malvinas. Tuve que hacer 5 cuadras y explicarle que el hijo único de esos 2 padres, al día siguiente le embarcaban en el Bahía Paraíso a Malvinas. Volvió de la guerra y volvió, y bueno, está con nosotros todavía, pero bueno, esa es la cuando vos hablabas de las madres, ¿no? Claro, todos estamos atravesados por eso. Sí, estamos atravesados por eso. El tiempo pasa rápidamente. Sí, más cuando uno está a gusto. Una reflexión casi final, porque el título del libro, ¿no? Gol Gana, hay que explicarle a los chicos que hoy no juegan al campito. A veces vos estabas jugando y ahí sin arco, sin nada, sin límite, en cualquier geografía, perdías 14-0, 15-0 y alguien dice, bueno, ya esto se termina. Entonces, algún pícaro, generalmente el del equipo perdedor, porque ese ya estaba terminado, fue para ellos, decía, bueno, Gol Gana, y tenía la chance de, aún perdiendo 14-15-0, de meter por casualidad esa última jugada, porque los otros ya estaban cansados, y te llevabas la victoria a tu casa. Y en la vida cotidiana, muchas veces venimos muy goleados, muy golpeados, muy complicados, y a veces es como que necesitamos en la memoria, en la esperanza, en la utopía, de pensar, bueno, todavía tenemos la chance de con un último gol zafar de esta situación, de esta malaria, de esta crisis, a veces en familias que se quedan sin trabajo, en cualquier ámbito, ¿no? O sea que esa reflexión me llevaba, a ese pensar me llevaba el título de este libro. Y en un pueblo que el fútbol le ha traído tantas felicidades, ¿no? Incluso relacionado a esto de Malvinas que hablábamos recién, el 2-0 contra los ingleses. Claro. O si le querés poner un tinte político, el fútbol para todos. Sí. En épocas que no hay un mango, vos tenés la oportunidad de por lo menos mirar a tu equipo y ser un poquito feliz y olvidarte de algunas cuestiones. Es contradictorio el título con la sensación que uno tiene, porque si bien uno no busca el ganar, pero es un título esperanzador. Entiendo, claro, porque aparte en ese ámbito
que hay revancha, hay mañana. Sí. Siempre hay mañana en el potrero. Sí. A diferencia de la Champions. Sí. En el potrero hay mañana. Sí, viste que... por eso quería dar esa reflexión. Durante toda la última hora, desde Arroyo Seco, escritor, fotógrafo, productor, docente, dicta talleres literarios, el hombre que escribe en las redes, así dice en el Facebook, el hombre que escribe de fútbol, que escribe de boxeo, que escribe de cosas que tienen que ver con el sentimiento popular de la República Argentina. La pasamos muy bien, gracias Damián por habernos acompañado esta tarde. Gracias a vos por prestarme tu audiencia. Aliento, a veces uno no está acostumbrado a este profesionalismo periodístico que he conocido en esta hora de tu parte y es muy esperanzador. No, gracias a vos. Fue la motivación para estos pequeños elementos, temporada 3 2025. Mi nombre es Gerardo Muñoz, esto es Radio Vox. Nos vemos el lunes próximo. Chau, muchas gracias. Perdidos, somos narcos en tablada, soy tu novia que no acaba, somos los hoteles, somos eso que nos duele, las tormentas de verano, el idiota de tu hermano, volver por la autopista y ver el nuevo amanecer, sentir que todo es lo que está por suceder, como nacer, morir, todo a la vez, o al revés. En ningún lugar, las noches todas te las quiero regalar. Tengo a la reina embalsamada en el placar. Hecho en Rosario.